Acompaña al equipo de El Sapo en la Sopa todas las tardes en la revista de variedades más completa. Comentarios. Hay gente que le duele la cabeza cuando no fuma o cuando no bebe café. Invitados. Yo acaricio a mi manera, como beso, ya no hay otro y en la cama soy completo. Finanzas. ¿A quién no han llamado Kismel para ofrecer algún tipo de producto financiero, específicamente seguros para las tarjetas de crédito? Salud. La vacuna contra el VPH es la prevención primaria. Señores, a ustedes las gracias por continuar ahí en sintonía con El Sapo en la Sopa. Señores, hoy para mí es todo un privilegio. Yo estoy con el amor platónico de mi tía, de verdad que sí. Y yo siempre tengo que presentarlo de esta forma, porque mi tía me dice, mira, ese hombre tiene una voz. Y así mismo yo tengo que presentarlo. El señor de las historias, de una voz perfecta, ese amor platónico de todas nuestras madres, que tiene un léxico impecable, una preparación que ha cambiado muchísimas vidas, que todos hemos recibido en algún momento un consejo, porque a veces usted escuchando esas historias también le sirve el zapato. Albert Marte, buenas tardes, ¿cómo se siente? Kismel, siento en esa presentación un exceso de cariño. Es verdad. De verdad, pero un exceso de cariño, porque es que cuando te escucho presentándome, yo digo, ¿y qué más puedo decir? Las palabras me quedan cortas. Yo he vivido todo el tiempo de la palabra. Pero es de verdad, cuando uno escucha las historias, uno siente en algunas ocasiones una identificación con una de ellas. Tú dices, sí, me sirvió el zapato, me dejó una enseñanza. Gracias, qué bueno, ese es el objetivo. Albert, nosotros lo hemos traído aquí porque además de las historias, usted tiene una gran trayectoria en los medios de comunicación, no solo como locutor, sino también como productor. ¿Cómo usted ha visualizado la producción de antes que ustedes ejercían con la producción televisiva de ahora? Y no solo televisiva, también de radio. Bueno, yo digo que vengo de una generación de locutores donde se cumplía con los objetivos básicos de la comunicación, que es educar, informar y entretener. Aunque desafortunadamente en estos últimos años yo veo que los medios de comunicación se han basado más en el entretenimiento, pero he notado que la libertad que se le ha dado a los medios de comunicación se ha convertido en un libertinaje. Y en estos 30 años que ya tengo en los medios, ya de manera profesional, porque vengo visitando la radio desde los años 80, ya a principios de los 90, pues comienzo la radio de manera profesional. Y debo decirte que ha tenido un cambio sumamente drástico. Yo recuerdo que en aquellos años el locutor cuidaba la dicción, la entonación, la fluidez. El locutor era un profesional del micrófono que se preocupaba por el aprendizaje, porque como no existían las redes sociales, Google no estaba, el locutor inclusive era utilizado hasta para consulta. Yo recuerdo que muchachos que estudiaban en el bachillerato y en la escuela llamaban a la radio para hacerle preguntas a los locutores para hacer sus tareas. Imagínate tú. Ahora mismo yo escucho locutores que te mantienen un diálogo con 3 palabras. ¿Qué lo que? Métele al bloque, que son los términos que se utilizan en la actualidad. Y yo digo, pero si tienen que expandirse y si no abren las líneas telefónicas, ¿cómo pueden realizar un programa de radio o un programa de televisión? Que desafortunadamente se ha convertido en algo desastroso. Yo he visto cosas en los programas de radio y televisión que se han fajado hasta a darse sillazos. ¿Y cuándo en la vida se había visto esto en un medio de comunicación? Y si no le ponen control a esto, va a ocurrir una desgracia. 3 puntos que usted entiende que deben tocarse para mejorar la comunicación en la República Dominicana a nivel de medios. Bueno, lo primero es que debe modificarse ya la ley de
de la comunicación. ¿Por qué? Espectáculos públicos. Espectáculos públicos, sí. Porque desafortunadamente estamos hablando de un reglamento de la era de Trujillo, donde no ha habido ninguna modificación, por los tiempos han cambiado. Pero que no venga un cambio para abrir los medios, porque yo te voy a ser honesto, en cada provincia habían 3 o 4 emisoras. En el país teníamos 4 o 5 canales de televisión. Antes se filtraba quién iba a entrar. Yo recuerdo que cuando entré a trabajar la radio como locutor, la Comisión de Espectáculos Públicos enviaba un inspector, emisora por emisoras. Y usted tenía que entregarle una copia del carnet. Porque si usted no tenía un carnet, no podía hablar por radio. Claro está, un carnet no te va a dar, no te va a hacer ni mejor ni peor locutor. Porque hay muchas personas que tienen una capacidad y no tienen el carnet. Pero es lo que te acredita para tu entrar. Una vez me decía un médico, Albert, es increíble, pero yo venía escuchando la radio. Aquí cualquiera habla por radio. Yo le dije, doctor, usted tiene toda la razón. Cualquiera puede hablar por radio, pero no todo el que habla por radio está comunicando. Hay una gran diferencia entre hablar y comunicar. Y le decía, ¿por qué también digo, muchas personas me dicen, mira, Kismel tuvo suerte? Y yo digo, no, Kismel no tuvo suerte. Porque la suerte para mí no existe. La suerte no es más que una combinación de talento, preparación, trabajo y disciplina. Ahí confluye la suerte. Porque si la suerte existe, no te prepares, no hagas nada, no tenga disciplina en nada y siéntate en tu casa y los resultados van a llegar. Ahí sí yo puedo decir que es suerte lo que ha pasado contigo. Otro de los pasos que digo, la comunicación hay que ponerle ya un control. Esto no puede seguir así. Porque aquí todo lo dicen a través de un medio. ¿Cómo es posible que aquí damas vayan a un programa de radio o de televisión a hablar de sus intimidades? Wow. Es algo como que, caramba, da pena. Da pena y vergüenza. Porque yo decía, la radio, cuando yo comencé, era magia. La radio era magia. La radio es mágica. Por eso yo de mi programa de radio saco algunos cortecitos, pero no transmito el programa completo. Porque tú no te puedes imaginar la gente que viene de Estados Unidos, que viene de Europa, que viene de otras provincias, solo a ver cómo yo realizo el programa El Buzón. ¿Dentro del estudio? Sí, vienen personas donde mí que quieren ver, Albert, yo voy para Dominicana, yo quisiera ir a la emisora para ver cómo es que se hace ese programa. Y la gente se crea una magia, sí, se imagina cosas, porque eso es lo interesante que tiene la radio. Ahora hay una combinación entre lo visual y la radio. Correcto. ¿Usted estaría dispuesto o se visualiza en algún momento hacer esta conexión visual que demanda la gente del programa en vivo completo, agregarse a las plataformas digitales? Bueno, yo tengo trabajando lo que es lo digital desde el 2010. Ya tengo 14 años. Quizá fui de los primeros locutores de radio que trabajó lo digital, porque muchas personas me conocen a nivel mundial a través de mis redes sociales. Desde esa época vengo trabajando lo visual. ¿Qué sucede? El programa que realizo, que es un programa como yo le llamo mágico, no lo transmito completo porque yo digo, yo no quiero que esa magia se pierda. Y es algo que me ha dado tantos resultados. Y digo, lo que da resultados no se cambia. Entonces, ¿qué pasa? Grabamos el programa completo y del programa sacamos algunos segmentos, algunas secciones, algunos momentitos, algunas intervenciones y las subimos a mis redes sociales. Quizá el programa completo no, porque yo digo, bueno, si lo hago así, ya llega un momento donde yo no ando buscando view, no ando buscando monetización como la mayoría de personas. Yo te doy las gracias, inclusive, que tú me invitaras al programa. ¿Tú sabes por qué? Porque quizás yo no soy el que más view te voy a dar. Es que el objetivo del Sapo en la Sopa no es ese, es dejar una enseñanza, bueno, una conexión con todos ustedes que están ahí en casita, porque yo soy de las que digo, nosotros siempre tenemos que aprender y su generación tenía mucho que aportar, a diferencia de mi generación, que lamentablemente muchos están vacíos. Bueno, te puedo decir que una vez me llamó
un productor de un programa para un podcast y yo le decía, mira, si tú me estás buscando para que te dé view, yo creo que llamaste a la persona equivocada. Y te puedo decir que la persona no me volvió a llamar. Pero a mí tampoco me interesaba ir a ese programa, porque él andaba buscando el objetivo de buscar view. Yo no ando, quizás las pocas veces que tú has oído hablar de mí, no ha sido a través de un escándalo, ¿verdad que no? No, pero Albert, usted tiene una plataforma digital con muchos seguidores. A usted le mencionan el nombre hasta en el último rincón donde no hay señal, donde no hay redes y saben quién es usted. Bueno. Y sobre todo, aún así, hay mucha conexión con sus seguidores. Usted publica algo y todo el mundo está comentando. Lo comentan y lo comparten. Yo te puedo decir que si de manera orgánica yo tengo 700,000 seguidores en todas mis plataformas digitales, y nunca he tenido que comprar un seguidor, nunca he tenido que publicar nada ni pagar una publicidad para un contenido. Yo tengo mensajes, tengo historias que han cogido 5 millones de views. Y cuando la gente me habla que eso produce millones de pesos, yo a veces le digo a Juan Miguel, que es la persona que me trabaja las redes, Juan, ¿cuál de los dos es que se está engañando? ¿O eres tú que me está engañando a mí? ¿O soy yo que me estoy dejando engañar? Entonces, no, pero a veces hay cosas. Y nada, el que haga ese trabajo y le saque beneficio, le saque provecho, yo se lo respeto, pero mis participaciones ni en un programa de radio ni de televisión lo hago con la finalidad de dar lo view que andan buscando. Usted me invita, yo asisto, pero asisto de una manera quizás para llevarle un mensaje a esa persona que te está viendo, quizás para llevar algo positivo, porque ese es el objetivo de la comunicación, educar, informar y entretener. ¿Se visualiza nuevamente como productor de algún proyecto en específico, como lo hacía años pasados? Bueno, en la televisión quizás no, pero sí en la radio, porque yo soy un radialista apasionado desde niño. Y lo digo porque cuando al país no había llegado el micrófono inalámbrico, recuerdo que lo fabricaba de una manera práctica y sencilla. Yo cogí un palito y una naranja y con ese micrófono entrevistaba a los grandes artistas. Pues con el paso de los años, esto que pudo considerarse un sueño se hizo realidad. Y yo soy un amante de la radio porque la radio ha sido mi pasión toda la vida. Una vez me decía un amigo, Albert, pero tú no te ves tan mal por televisión. ¿Por qué tú no haces televisión? ¿Por qué no trabajas más delante de las cámaras? Y yo le decía, porque a mí me gusta más la producción. No soy muy dado, porque yo soy sumamente tímido, así como tú me ves. Extremadamente tímido. Yo vengo a la televisión, prácticamente es obligado. Yo voy a la televisión. Cuando tú me ves en un programa de televisión es porque es una persona que yo admiro, que quiero y que respeto. Señores, escuchen bien eso, que vamos a sacar ese corte, definitivamente. Sí. Albert, yo me siento muy honrada de que usted se encuentre aquí. Yo soy de las que digo que el contenido productivo siempre, siempre será el primer lugar en el mundo, sin importar que tenga o no tenga vistas. Usted dice que en televisión no se visualiza, pero que en radio sí. Cuando se trata de hacer un recuento histórico de grandes personajes de Santiago, del país, que representen nuestra cultura, a veces uno dice, pero vamos a sacar del baúl que fulano tiene. En dado caso, en esta trayectoria de radio y de televisión, si usted tuviera que hacer un baúl de lo mejor que tiene, vamos a suponer el país, ¿qué tuviera ese baúl a nivel musical? Bueno, nuestro merengue en su momento tuvo una playa de grandes exponentes de nuestra música. Los 80 yo te puedo decir, y los 90 y todavía a principios del 2000, tuvimos muy buenos intérpretes de merengue. Podríamos mencionar, si es en ese sentido que nos estamos refiriendo, en el merengue yo te podría mencionar un Sandy Reyes, que para mí es uno de los cantantes de merengue con una voz más comercial. Yo digo que como Sandy aparecen pocos. Tenemos un Alex Bueno, una afinación, lo vi recientemente aquí en la sala Santiago. Principal, que de verdad demostró sus condiciones vocales están como en sus mejores tiempos. Tenemos un Fernando Villalona, que el carisma de Fernandito, muy pocos artistas lo
lo ha tenido. Podríamos mencionar a un Johnny Ventura, que sin temor a equivocarme, el padre del merengue, pero todo lo que es hoy el merengue se le debe a Johnny Ventura. Porque cuando Johnny inicia, eran la Big Band, que eran orquesta de 30 músicos, Johnny la redujo a 12, no porque quería, sino por las condiciones que tenía. Eran 2 vehículos para poder mover los músicos, no podía mover una orquesta de 30 músicos en 2 carros. Y esto lo llevó a hacer un combo más limitado, de menos músicos. Pero todo lo que hizo el merengue se le debe a Johnny Ventura. El merengue moderno, podríamos decir. Y ¿quién más podríamos mencionar? Ahí son tantos exponentes buenos. Tenemos un Rubí Pérez, un Wilfrido Vargas, que fue quien llevó nuestro merengue a otras latitudes, y un Juan Luis Guerra, que ya hay que sacarle su muro aparte. Le pregunto esto porque hay ciertas modificaciones que se van a implementar en un proyecto propio suyo. La emisora se expande a nivel nacional, estarán en antena, porque Íntima FM está en las plataformas. ¿Qué nosotros vamos a visualizar dentro de esos cambios? ¿Viene música? ¿Qué tipo de música? Sí. ¿Qué nosotros vamos a tener ahí? Bueno, Íntima FM yo digo que es un fenómeno que no se da todos los días. Íntima comenzamos en lo digital, y en Íntima todos los días a mí se me conectan en mi programa 8,000 y 7,000 dispositivos, que es algo sumamente interesante. Ya tenemos la emisora a través de la frecuencia y ha tenido muy buena acogida en la costa norte. Íntima ha tenido una acogida que me ha sorprendido bastante. Por ejemplo, ahora estamos haciendo unos cambios y la gente, no aguantamos el teléfono preguntando qué pasa, que la emisora no esté en el aire, qué está pasando, qué está sucediendo y todo esto. Viene cambios tanto en Íntima como en la otra emisora ya tropical, que es durísima, 105.7, que muy pronto la tendremos en el aire. ¿Y qué tipo de músicas estaríamos ofreciendo? Bueno, ya en Durísima vamos a tener una programación tropical. Ahí vamos a tener merengue, salsa, bachata típico, y algo quizás urbano, pero en un segmento que vamos a tener. Pero ya cuando estamos hablando de lo urbano, estamos hablando de algo urbano, pero más, ¿cómo decir? Un poquito más producido y más pulido, porque te voy filtrado. A decir, filtrado. Yo soy de los que entiendo que no programo una emisora que no la pueda escuchar al lado de mis hijos. Excelente. Porque es muy bueno programar para que lo escuchen los hijos de otros. Pero si tus hijos no la pueden escuchar, y si a mí me va a dar vergüenza que alguien me diga, usted es el que programa la emisora tal, con decirte que la primera emisora urbana de Santiago, propiamente urbana, la dirigí yo. Produje la programación de la calle 96.3. Yo fui el primer programador de esa emisora. Pero yo no me imagino nunca, Albert Marte, algo así como en la calle, animando, diciéndole a la gente que está ahí en el tráfico. Claro que sí. Yo fui locutor de cabina en el año 96 hasta el 98. Vine de La Vega a trabajar a Turbo 98. ¿Usted recuerda cómo lo hacía? Vamos a hacer una prueba aquí. Ya no creo, porque tú sabes que es como el pitcher, sí, que si no ha calentado el brazo se le complica, ya se me hace difícil hacer ese tipo de animación. Pero de ahí entonces pasé a trabajar a Rumba FM, que hacía un programa que cuando alguien me lo recuerda yo me siento a veces hasta mal. Porque qué? Era un programa muy pícaro, no vulgar, porque nunca tuve que utilizar la vulgaridad, simplemente utilizaba la picardía y un poquito de doble sentido. Porque lo que pasa es que la radio, de lo pícaro y doble sentido, pasó ya a la vulgaridad. Y eso es lo que yo no comparto. Yo no comparto de que para usted llevar un contenido tenga que caer en la vulgaridad. Cuando ya usted cae en lo vulgar es porque ya usted no tiene más nada que dar. Y de ahí entonces pasé a KB94. Ya en KB94 ya vine un poquito más clásico. En KB yo realicé el primer programa de merengue y salsa clásica de 24 horas. Ese programa comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche.
comenzábamos con clásicos en domingo y al mediodía entonces hacíamos un paréntesis con un programa que tuvo una gran aceptación, que fue Comiendo con el Caballo, que era un programa de Johnny Ventura de 2 horas, y ahí me acompañaba. Yo tenía el turno de 7 de la mañana a 2 de la tarde, a las 2 entraba el Cafre, de 2 a 4, de 4 a 8 entraba Eddie La Potencia, y de 8 a 12 de la noche entonces entraba David La Antigua, que hoy es comentarista de noticias. Y fue un equipo muy bueno, fuimos los pioneros aquí en Santiago. Luego me fui a dirigir ya el circuito Telemicro, que ahí vine con La Calle, que a veces a las personas yo tengo que contarle la historia real. No se llamaba La Calle, se llamaba Monumento FM, que ese fue el primer nombre, y cuando yo voy a dirigirlo, yo le digo a don Juan Ramón, pero aquí tenemos una emisora que se llama Monumental, entonces va a haber una confusión. Y él me dice, ¿qué nombre le ponemos? En ese momento había salido una emisora en Nueva York, que era La Calle 96.3, lo que hoy es La X. Y recuerdo que le dije, don Juan Ramón, vamos a ponerle La Calle, que hay una emisora en Nueva York y tiene la misma frecuencia. Y él llamó a su hija, investigó si estaba registrado ese nombre aquí en el país. No estaba registrado, se registró y así nació La Calle. Después vino Primera y luego Qué Buena. Y ahí formamos el circuito Telemicro aquí en el Cibao. Luego dirigía en Puerto Plata y ahí entonces recomendé a Ángel González, el Angelito, que luego fue a dirigir. Y así, hasta que salí de ahí, luego salgo de Telemicro y voy a dirigir lo que es Líder 92.7, pero duré muy poco tiempo, fueron 5 meses nada más que duré allí. Y Disco 89, que ya ahí duré 12 años. Ya después de Disco comencé con mis proyectos. Ahora mismo en la República Dominicana y en el país se habla mucho, y fuera del país, perdón, se habla mucho del protagonismo que han tenido las plataformas digitales, tanto así que hay gente que ya no quiere estar en medios de comunicación, ni en televisión ni en radio. Hay gente que dice, no, yo quiero desde un estudio grabar, crear mi contenido y llegar a un público X. ¿Usted visualiza que se pueda lograr una estabilidad económica más en esos programas virtuales que estando directamente en un canal de televisión o en una emisora? Mira, la televisión, te lo digo por la experiencia que viví. Yo estuve produciendo por un año el programa Sábado Movido, que era de mi propiedad, para Canal 29. Y recuerdo que en ese momento las empresas y las publicitarias apoyaban los programas tanto de radio como televisión. Llegó un momento que fue mermando ese apoyo y como la publicidad a nivel de los podcasts y este tipo de concepto es más económico, pues prefieren mejor pues colocar la publicidad en ese tipo de programa. Pero va a llegar un momento, como en todo, que si... Mira, yo creo que ya va a llegar un momento donde los programas y los podcasts van a tener que entrevistar a los vecinos, porque ya no van a encontrar a quién entrevistar. Tú ves que tú dices, pero ¿a quién entrevisto ya? Si ya ha venido 5 veces al programa y ya buscando y buscando, ya van a tener que entrevistar. Yo veo podcasts de todo tipo de concepto. Y tú dirás, bueno, pero hay para todo. Sí, pero ¿qué tan atractivo? ¿Qué tan atractivo es? ¿Qué tan atractivo es? Porque yo te voy a decir algo. Un programa, es más fácil tú cambiarlo. Tú solo tienes que con el dedo pasar el pulgar y deslizarlo. Entonces, ¿qué sucede? Las plataformas digitales, ya llega un momento donde van a haber tantas plataformas digitales que va a perder como la emoción. Se va a perder el concepto ya, prácticamente. ¿Qué le falta a mi generación que la suya tenía para enganchar en las plataformas digitales, ofrecer un contenido que ellos entiendan que sí, que arrasen y que no se vayan al extremo como nos estamos yendo en la actualidad? Mira, yo digo la moda es un reciclaje. Lo que hoy está de moda va a pasar y luego va a venir otro concepto, y va a cambiar. Pero luego que termine al final, ya que llega al punto máximo, va a volver desde el punto inicial. Yo recuerdo que en los 80 la comunicación era muy formal. En los 90 entonces surge una nueva camada, que fue el concepto
Nelson Javier en la televisión, Frederick Martínez, el concepto Domingo Bautista, Michael Miguel. Surge ese concepto de hacer televisión. Ya una televisión más dinámica, un dinamismo, energía, que yo decía, Dios mío, pero una energía, una cosa. Entonces surge ese tipo de televisión. Pasa este tipo de televisión, entonces surge otro concepto que es el que estamos viendo en la actualidad. Pero ¿qué va a pasar? Ya después que que haya perdido y que se haya gastado, va a tener que volver, por lo menos, o hacer un híbrido de lo formal y lo informal, sacar algo, un concepto nuevo. Porque así es que nacen los estilos. El estilo, nadie vino a descubrir el agua tibia. No, nadie está descubriendo. Lo que hacen es que de cada concepto tú vas cogiendo algo y sacas un nuevo estilo. Por ejemplo, cuando comencé a dirigir estaciones de radio, las emisoras de balada eran muy aburridas. Yo te puedo decir que un locutor... ¿Usted le llamaba aburrida en aquella época? La radio era muy aburrida. Yo recuerdo que cuando yo comencé en las emisoras de balada, era José José en concierto, Suave 107. Te estoy mencionando los nombres de las emisoras. Tenemos una en la actualidad que tiene y que continúa todavía con ese método. Correcto. Yo llego con primera FM. Después llego a disco y digo, pero ya yo dirigí a primera, no puedo venir a hacer lo mismo en disco. Entonces, ¿qué pasa? Digo, déjame hacer un concepto diferente. Entonces, en disco nace un concepto de una radio de música romántica con un contenido motivacional. Ahí fue donde pegan las historias. Entonces, yo combinaba las historias con las canciones. Entonces, surge un programa que las emisoras de balada no tenía programas interactuando con la audiencia. Como no podía sacar llamada al aire en ese momento, decidí coger el número de WhatsApp y leía los mensajes que la gente me leía. Y así nace el buzón. Pero a través del programa, digo, déjame darle un poco de dinamismo. Entonces, una persona me llama que andaba buscando pareja porque el programa se escuchaba mucho y el hombre no le escribieron 5 ni 10 mujeres. Le escribieron y le llamaron más de 2,000 mujeres en el fin de semana. Oh, Dios mío. Y él me llamó y me dijo, Albert, yo no puedo, dígale por radio que yo nada más andaba buscando una, no 2,000. A mí no he podido descansar del teléfono. Y así entonces surge, y ya la gente veía ese proyecto, ese programa como una forma de buscar pareja. Después vino Tinder, ¿verdad? Que hay que buscar. Ya la plataforma. Pero en ese momento, el Tinder de la época fue el buzón. Albert, en esos años. Una pregunta esencial. ¿Qué tipo de hombre conseguía más mujeres? ¿El de la actualidad o el del pasado? Desde acuerdo a su percepción, ¿qué hombre conseguía más mujeres, caía más en gracia, enamoraba más y la mujer con más facilidad le ponía asunto? ¿El de ahora o el de antes? No, yo creo que cada época ha tenido su encanto, porque es que, mira, el hombre de aquellos años no era tan lanzado como el de ahora. Al igual que también la mujer de los 80 y de los 90, como que era un poquito más reservada. Aparte de eso, no teníamos la tecnología ni teníamos la forma, porque le voy a ser honesto. Tanto hombres como mujeres. Era romanticón el de antes. Sí, el hombre de aquellos años era más romántico, se enamoraba dando una serenata. Ya al que tú le llevas una serenata dice que no, cursilería. Entonces, los tiempos fueron cambiando. Las mujeres se enamoraban con poesías. Antes tú sentías algo por una persona y cómo tú se lo expresabas. Tú le hacías una carta o le dejaba un papelito, si estaba en el bachillerato, encima del pupitre, que era la manera. Ya no, y ahora tú le coges el número de teléfono o el Instagram. Mira, dame tu Instagram y cómo te encuentro. Y ya a través de ahí, del DM, ahí le envía su mensaje, pero en esos años no. Aparte de eso, Ahora el hombre quizá tiene un poquito más de temor cuando es fuera del país, porque todavía en Dominicana no tenemos tanto el acoso sexual. Ya tú no puedes ni siquiera saludar con cariño a una persona. Por ejemplo, en Estados Unidos tú tienes que cohibirte hasta cómo tú vas a saludar a alguien y cómo te vas a expresar. Nosotros el dominicano acostumbra a decirle mi amor a cualquier persona que no la conoce. Hola, mi amor, ¿cómo tú estás? Hola, mi reina, mi cariño. Pero ya. Pero si usted tuviera que elegir entre el hombre de la actualidad y el hombre del pasado, ¿quién trataba de conseguir más mujeres? ¿Quién caía más en gracia? Yo te puedo decir que
Es que es muy difícil poder responderte esa pregunta. El hombre de la actualidad tiene más facilidades para poder conseguir, Ahora tiene más posibilidades, porque ya tú tienes todas las herramientas. Imagínate tú, si tú conocías a alguien en un avión, ¿cómo tú le ibas a expresar el sentimiento si no había quizás manera de comunicarte? La primera novia que yo tuve en el año 92 se fue a Estados Unidos y yo tenía que ir a un teléfono de la calle solar, de paneles solares para hacer una llamada, o esperar que yo llegara a la emisora para poder hacer una llamada con cargo aquí o cargo allá. Porque antes no era como ahora, que tú hacías una llamada, ahora tú haces una llamada sin ningún inconveniente, hoy tenemos 1000 formas de tú comunicarte, pero en esa época no. Pasando a las mujeres, por ejemplo, ¿qué tipo de personalidad de mujer engancha más fácil? ¿La de la actualidad o la del pasado? Hay mujeres que antes decían, yo físicamente no soy muy atractiva, ahora bien, mi personalidad, yo me consigo al que yo quiera. Y lo mismo pasa en la actualidad. Va a depender del tipo de hombre lo que anda buscando. Por ejemplo, el hombre se enamora por lo que ve, la mujer se enamora por lo que oye. Hay una gran diferencia. Pero ¿qué sucede, Kismel? El hombre que de verdad tiene 5 dedos de frente se enamora de la personalidad. Porque si usted se está enamorando de la belleza, si te estás enamorando por el sexo, guarde el dinero del divorcio, porque con el paso de los años eso va a ocurrir. Porque dentro de 15, dentro de 20, dentro de 30 años, tu físico no va a ser el mismo. Por más que te conserves. ¿Tú me entiendes? Pero cuando tú andas buscando algo más de lo físico, tú puedes estar seguro que es el amor que va a perdurar para toda la vida. Definitivamente. Señores, ya nosotros hemos llegado a la parte final. Yo contentísima, feliz de que usted esté ahí en sintonía con el Sapo en la Sopa. Albert, gracias, un consejo a todas esas mujeres y todos esos hombres que están ahí en sintonía, que están iniciando posiblemente una relación y que ya no hay un buzón o un papelito, pero posiblemente quieren lanzarse y no tienen ese atrevimiento. ¿Qué tendría que hacer un hombre para conquistar a esa mujer y cómo una mujer lo hace? Bueno, lo primero... Inclusive mi conferencia que vamos a impartir recientemente se titula Si estás enamorado, no te cases. Ay, y tú dirás, pero no, ven no. acá, enamorado, que debo casarme. Bueno, lo que pasa es que cuando estoy hablando del enamoramiento, que es la etapa perfecta de la relación, yo digo que cuando tú llegas a la etapa del enamoramiento, que son los primeros meses, que es lo más parecido, digo, siempre lo he dicho, y lo mantengo, es lo más parecido a un embarazo o a la mitad de un periodo de gobierno, porque el enamoramiento te podría durar entre 9 meses a 2 años. Cuando tú estás en la etapa del enamoramiento, deja que el tiempo pase, y no es para conocer a tu pareja, sino es para que esas hormonas, la dopamina y la oxitocina, la hormona del placer y la hormona de la felicidad, vuelvan a su nivel. Y cuando ya las hormonas vuelvan a su nivel, que tú comiences a ver lo negativo de esa persona, entonces ahí está entrando a la etapa más bella de la relación, que es el amor real. Qué lindo. Albert, muchísimas gracias por encontrarse aquí esta tarde. Esto es suyo. Cuando usted quiera puede volver. Ustedes que están ahí en sintonía, no se muevan, que hoy comienza, señores, el Congreso de la Tarde. Así que mantengan la sintonía y cuídense mucho. Chaito, pues.